La historia de la exploración humana está plagada de nombres que se fundieron con el horizonte, pero pocos casos resultan tan perturbadores para el registro académico como la expedición que regresó, pero nadie supo explicar cómo. Corría el mes de junio de 1872, un año marcado por la ambición imperial y el deseo insaciable de llenar los espacios en blanco de los mapas victorianos, cuando el coronel Alistair Finch, un hombre cuya rectitud era tan célebre como su capacidad estratégica en las duras campañas de la India, partió desde las costas de lo que hoy conocemos como Sumatra con un objetivo que, sobre el papel, parecía rutinario para un oficial de su rango. Se trataba de cartografiar las fuentes del río Musi y establecer contacto con comunidades que, según rumores coloniales y leyendas malayas recopiladas en puertos olvidados, custodiaban ruinas de una era anterior a los imperios conocidos por la arqueología moderna. Finch no era un improvisado. Su equipo estaba compuesto por mentes brillantes, seleccionadas minuciosamente: el botánico Julian Reed, experto en la taxonomía de plantas carnívoras y hongos bioluminiscentes de la Universidad de Cambridge; el topógrafo Arthur Penaligon, especialista en relieves selváticos, cuya precisión con el teodolito era legendaria en la Real Sociedad Geográfica; y un médico de campo con formación avanzada en la incipiente psiquiatría de la época, el Dr. Silas Thorne, quien llevaba consigo un diario médico forrado en cuero que hoy es una pieza fundamental y aterradora de este archivo. Durante los primeros 4 meses, el flujo de información fue constante y casi monótono. Los mensajeros locales traían notas detallando la logística diaria, el racionamiento de la quinina, la fatiga de los porteadores y el descubrimiento de especies vegetales que desafiaban la clasificación de Linneo. Describían flores que parecían respirar al unísono con el entorno y raíces que emitían sonidos de baja frecuencia, capaces de provocar migrañas persistentes en los hombres. Los informes de Penaligon mencionaban que las brújulas empezaban a mostrar desviaciones de hasta 15 grados, sin explicación geológica aparente, mientras Reed anotaba en su cuaderno la presencia de insectos con patrones de alas que imitaban perfectamente el rostro de los exploradores, sugiriendo una forma de mimetismo psíquico que la ciencia oficial no podía explicar. Sin embargo, al llegar al 5.º mes, el silencio cayó sobre la expedición Finch como una losa de granito infranqueable. Desaparecieron de todo registro oficial y sumieron a la sociedad geográfica en una incertidumbre absoluta que duró estaciones enteras de angustia. Se enviaron 2 partidas de rescate bien equipadas, financiadas por la corona y lideradas por rastreadores expertos en el terreno asiático, pero ambas regresaron con las manos vacías, los ojos desencajados y los nervios destrozados. Informaron que los senderos marcados por Finch parecían haber sido reclamados por la selva con una rapidez sobrenatural, como si la tierra misma estuviera borrando activamente sus huellas, cerrando las heridas abiertas por sus machetes en cuestión de horas, o incluso minutos, como un organismo vivo que se cura a sí mismo de una intrusión indeseada. Los guías locales de las misiones de rescate se negaron a avanzar más allá de cierto punto, en las coordenadas del valle de Kerinci. Alegaban que el aire en esa zona pesaba de forma distinta, que el agua de los arroyos fluía en sentido contrario a la gravedad, en pequeños remolinos ascendentes, y que el canto de las aves se detenía abruptamente, creando un vacío acústico que drenaba la voluntad de los hombres más valientes y curtidos. Un umbral invisible separaba lo conocido de lo innombrable. Tras un año entero de ausencia total, la Sociedad Geográfica Real, tras consultar con el gobierno colonial y con expertos en supervivencia en terrenos hostiles, declaró oficialmente el fallecimiento de todos los integrantes por presunta inanición, enfermedades tropicales o ataque de fauna mayor. Se celebraron misas solemnes en la Catedral de San Pablo, en Londres, se liquidaron sus bienes personales, y las viudas recibieron las pensiones correspondientes. Se cerraba así lo que todos creían que era una tragedia más de la era victoriana, un sacrificio necesario en el altar del conocimiento geográfico y el expansionismo británico. Este fue el primer cierre de la historia, una conclusión aceptada por la ciencia, la política y la sociedad, donde el olvido parecía el destino final de aquellos hombres bajo el fango eterno de Sumatra. Un expediente archivado en la sección de pérdidas inevitables, de esas que no merecían mayor investigación. Pero el archivo se reabre de forma violenta cuando, 14 meses después de su desaparición oficial, 4 figuras esqueléticas emergieron de la densa bruma en un puesto avanzado de control holandés, a más de 800 kilómetros de su última posición conocida, y en una dirección que desafiaba toda lógica de desplazamiento terrestre, pues habrían tenido que atravesar cordilleras infranqueables en un tiempo récord. No llegaron por el río, ni por los senderos establecidos.
Aparecieron directamente desde el corazón del bosque primario, caminando en una fila perfecta, silenciosos, con sus ropas reducidas a jirones, pero con sus equipos de medición colgados al hombro, como si todavía estuvieran en mitad de una jornada de trabajo ordinaria, y no regresando de la muerte misma tras un año de vacío absoluto. El coronel Finch, Reed, Penaligon y Thorne estaban vivos. Pero el asombro inicial de las autoridades se transformó rápidamente en un desconcierto profundo al notar que no presentaban los signos típicos de haber sobrevivido en la selva, no tenían picaduras de insectos, ni rastros de malaria, ni las típicas infecciones fúngicas de la piel. Solo una palidez extrema, una rigidez muscular inaudita y un olor a ozono que emanaba de sus cuerpos de forma constante. Al intentar interrogarlos en la oficina del gobernador colonial, los oficiales se encontraron con un muro de incoherencias que no encajaban con el perfil de hombres de ciencia de la época victoriana. Finch, al ser consultado sobre el paradero de los otros 12 porteadores, simplemente señaló al cielo con una calma gélida y susurró que ellos habían decidido quedarse en la luz. Una frase que el médico militar que los recibió anotó como un síntoma claro de psicosis por inanición, o delirio místico inducido por el aislamiento extremo y la privación sensorial prolongada. Los diarios de campo que traían consigo estaban físicamente intactos, sin manchas de humedad, sin rastro de moho, sin decoloración por el sol, a pesar del clima tropical de Sumatra. Pero al abrirlos, los investigadores no encontraron mapas ni descripciones de tribus, sino cientos de páginas cubiertas por una caligrafía obsesiva, microscópica y angular, que repetía patrones geométricos imposibles y descripciones de un lugar que llamaban la ciudad del eco inverso. Un sitio donde, según sus notas, el tiempo no fluía hacia adelante de forma lineal, sino hacia los costados, permitiendo ver el pasado y el futuro como capas superpuestas en el paisaje, como si se tratara de un lienzo mal borrado, donde los eventos ocurrían simultáneamente y el observador podía elegir en qué momento habitar. El examen médico exhaustivo, realizado en el Hospital Militar de Yakarta, reveló anomalías que desafiaban la lógica biológica de la época. A pesar de estar visiblemente delgados, sus niveles de energía eran inagotables, no necesitaban dormir más de 2 horas, y sus heridas cutáneas antiguas habían cicatrizado con un tejido queloide que presentaba una luminiscencia sutil, pero medible, bajo ciertas condiciones de oscuridad absoluta. Una fosforescencia que parecía pulsar al ritmo de sus corazones, como si una energía externa hubiera reescrito su código genético de forma irreversible. Además, sus pupilas no reaccionaban a la luz solar de manera normal. Permanecían dilatadas incluso bajo el sol más abrasador del mediodía, como si sus ojos estuvieran procesando un espectro de luz ultravioleta o infrarroja que el resto de los humanos no podemos percibir en condiciones normales, permitiéndoles ver a través de la materia sólida. El Dr. Thorne, en un momento de lucidez inquietante durante su internamiento, mencionó en un informe privado que ya no necesitaban la luz exterior para ver las estructuras del mundo, pues habían aprendido a interpretar el brillo de las cosas muertas, y que el sonido que nosotros llamamos silencio es, en realidad, una vibración constante, de una frecuencia demasiado alta para nuestros oídos, limitados por la evolución natural de la especie. Los psiquiatras de la corona, tras meses de observación en hospitales cerrados y después de aplicar los tratamientos de choque de la época, determinaron que el grupo había sufrido una histeria colectiva inducida por la ingestión de hongos neurotóxicos desconocidos. Eso explicaba, convenientemente, sus visiones compartidas, su lenguaje críptico y su absoluta desconexión de la realidad objetiva y consensuada que exigía el imperio para mantener el orden social y científico. Con esta explicación médica oficial, que servía para calmar a la prensa sensacionalista y a las familias angustiadas, el caso fue sellado por segunda vez. Los hombres fueron internados en instituciones privadas de alta seguridad, o enviados a sus hogares bajo estricta vigilancia médica permanente. Se les prohibió hablar entre ellos o conceder entrevistas, bajo pena de traición, y el público aceptó que la expedición Finch había regresado físicamente, sí, pero con sus mentes irreversiblemente destruidas por la brutalidad psicológica del trópico, convirtiéndose en un recordatorio sombrío de los límites de la psique humana frente a lo desconocido del mundo salvaje. Sin embargo, el expediente de archivo umbral se niega a permanecer cerrado, porque la materia misma de la realidad tiende a dejar rastro en los lugares más inesperados, incluso siglos después. Décadas más tarde, durante la remodelación de un antiguo hospital colonial en Yakarta, que iba a ser demolido para dar paso a la modernidad del siglo XX, se encontró una caja metálica sellada con cera negra, resina y plomo, que pertenecía al Dr. Silas Thorne.
Estaba oculta tras un doble fondo en la morgue. En su interior no había delirios escritos sobre papel, sino una serie de placas fotográficas de vidrio, envueltas en terciopelo negro, que nunca fueron reveladas ni mencionadas durante la investigación oficial de 1873. Habían sido ocultadas intencionalmente por alguien que temía el impacto de su contenido en la fe pública y en la estabilidad científica de la nación. Al procesar estas imágenes con tecnología moderna de restauración digital, escaneo láser y filtrado de espectro infrarrojo, el equipo de investigación descubrió algo que cambia toda la narrativa histórica y arqueológica. Las fotografías no muestran selva, ni ruinas de piedra de civilizaciones perdidas, ni los rostros demacrados que se esperaría encontrar en náufragos terrestres. Muestran a los exploradores de pie en un paisaje donde el horizonte parece curvarse hacia arriba, en un ángulo físicamente imposible, formando una especie de esfera invertida donde el cielo es el suelo. Y donde las sombras de los hombres se proyectan en tres direcciones opuestas, a pesar de haber una sola fuente de luz visible en el firmamento, que no parece ser el sol, sino una especie de grieta luminosa en el tejido del espacio. Lo más inquietante de esta colección es una imagen del coronel Finch sosteniendo un instrumento de medición que no existía en su época, ni en la nuestra. Un objeto con una estética que hoy llamaríamos futurista, minimalista o anacrónica, con superficies pulidas que parecen de cerámica avanzada y diales que parecen reaccionar al calor corporal o al tacto, mostrando cifras en un sistema numérico desconocido. Pero que, en la placa de plata, aparece con una nitidez irrefutable, que descarta cualquier manipulación manual del siglo XIX o fraude posterior por parte de los investigadores contemporáneos. Esto plantea una hipótesis que la ciencia oficial no se atrevió a tocar, por miedo a sus implicaciones filosóficas, religiosas y existenciales. Y si la expedición Finch no se perdió en la selva física de Sumatra, sino en una fisura del tejido de la realidad misma, provocada por algún fenómeno geológico desconocido o una tecnología antigua, de origen no identificado, que aún opera en las profundidades de la Tierra? ¿Y si el lugar que encontraron no era un punto geográfico en el mapa terrestre de 3 dimensiones, sino una intersección donde las leyes de nuestra física conocida se suspenden, se doblan o se entrelazan con otras dimensiones paralelas, donde la geometría euclidiana no tiene validez y el espacio-tiempo es una variable maleable por la conciencia humana? Los registros de defunción de los sobrevivientes también guardan un secreto, que solo se descubrió al cruzar datos de archivos parroquiales, registros civiles y notas de cementerios décadas después. Todos murieron exactamente el mismo día, a la misma hora exacta del meridiano de Greenwich, 10 años después de su regreso al mundo conocido, a pesar de encontrarse en ciudades diferentes, en continentes distintos, y sin haber mantenido contacto entre ellos durante años, por orden estricta de sus custodios médicos. Lo que sugiere que algo que trajeron de aquel lugar, algo que se alojó en su biología, en sus células o en su esencia misma, mantenía un vínculo invisible, cuántico y fatal con sus propias vidas biológicas. Una especie de temporizador existencial, que se activó al cruzar de vuelta el umbral de nuestra realidad. Se intentó cerrar el caso por tercera vez en los años 70, durante el auge de la ufología, la parapsicología y el interés por lo paranormal. Se atribuyeron estas coincidencias a una conspiración de sociedades esotéricas, o a un fraude histórico muy elaborado para desacreditar el prestigio científico y la hegemonía de la Real Sociedad Geográfica. Pero las pruebas físicas recolectadas recientemente por laboratorios independientes, como la estructura celular alterada con patrones de crecimiento no naturales, la cristalización de ciertos tejidos internos que ahora son silíceos, y la presencia de isótopos radiactivos de origen desconocido encontrados en los restos óseos de Arthur Pendragon, exhumados bajo estrictas medidas de seguridad biológica en los años 90, mantienen la pregunta abierta, sangrante y aterradora para quienes se atreven a mirar más allá de lo evidente y lo oficial. La expedición regresó físicamente a nuestro mundo, pero la evidencia acumulada en este archivo sugiere que sus conciencias, o quizá la versión de ellos que pertenecía originalmente a nuestra línea temporal y a nuestra realidad tridimensional, nunca volvió del todo de aquel lugar sin eco, donde el tiempo se dobla sobre sí mismo, como una cinta de Moebius infinita que atrapa a quienes la recorren. Al examinar estos registros en la penumbra de nuestra investigación constante en Archivo Umbral, nos enfrentamos a la posibilidad de que la historia que conocemos, la que se enseña en las universidades, la que se imprime en los libros de texto y la que nos da seguridad por las noches frente a la oscuridad de lo desconocido, sea solo una fina capa de pintura fresca sobre una realidad mucho más compleja, profunda, antigua y aterradora de lo que estamos dispuestos a admitir en nuestra cómoda y
Tecnológica vida cotidiana. Este archivo permanece hoy como un testimonio silencioso, una advertencia grabada en el tiempo, de lo que sucede cuando el ser humano, impulsado por una curiosidad ciega, una ambición desmedida o un destino ineludible que lo llama desde las sombras de la selva, cruza un umbral que no estaba preparado para entender, para nombrar, para medir o para sobrevivir emocionalmente. Y nos deja con la duda persistente de cuántas otras expediciones han regresado habitadas por algo que no es del todo humano, caminando entre nosotros en las grandes ciudades, ocupando cargos públicos o simplemente observándonos desde la casa de al lado, con recuerdos de ciudades que no deberían existir, y procesando el mundo a través de pupilas que ya no conocen la oscuridad ni el miedo, porque ya han visto lo que hay al otro lado del velo de la existencia material. Los invitamos a considerar estas evidencias con cautela, a no aceptar las explicaciones simplistas u oficiales como verdades absolutas, y a seguir explorando con nosotros los rincones más oscuros, olvidados y prohibidos de nuestra cronología en esta plataforma, donde cada documento que recuperamos, cada fotografía que revelamos y cada testimonio que rescatamos es una pieza más de un rompecabezas cósmico que quizá, por nuestra propia seguridad mental y la estabilidad de nuestra especie, nunca debamos completar del todo, ni entender en su totalidad. Sigan atentos a nuestras próximas entregas en Archivo Umbral, donde desenterraremos otros fragmentos de la historia que han sido cuidadosamente borrados, tachados o quemados de los libros oficiales, por manos que temen la verdad que yace bajo nuestros pies. Y no olviden que, en el vasto, profundo y a menudo hostil océano del tiempo, la curiosidad es el único faro que nos protege de perdernos definitivamente en este mar de sombras que llamamos pasado. Les agradecemos profundamente su permanencia, su silencio y su atención en este rincón de lo inexplicable, y los esperamos con la guardia alta y la mente abierta en el próximo archivo que el destino o el azar nos permita abrir. Su presencia aquí es el primer paso para derribar los muros de la ignorancia impuesta. Sigan analizando los datos, sigan cuestionando la superficie, y sigan suscritos para no perder el rastro de lo que la historia oficial ha decidido ignorar, por miedo a lo que podría encontrar si mirara fijamente al umbral. Alistair Finch solía escribir que la verdad no es un destino, sino un límite que retrocede conforme nos acercamos. Hoy, ese límite parece haber sido superado por el silencio de 4 hombres que regresaron de lo imposible. A lo largo de la historia de Sumatra, los relatos de pueblos que aparecen y desaparecen en la niebla han sido descartados como folclore, pero para los investigadores de Archivo Umbral cada mito es una huella fósil de un evento real. Una cicatriz en la memoria colectiva que espera ser estudiada con el rigor que la academia formal rechaza por conveniencia. Los diarios de Penaligon, con sus coordenadas que apuntan al centro de una montaña que no figura en los mapas topográficos actuales, sugieren que el relieve de nuestro planeta podría ser más dinámico de lo que la geología admite. O tal vez, que ciertos lugares solo son accesibles bajo condiciones astronómicas específicas, que los exploradores victorianos encontraron por accidente. No podemos descartar que la expedición Finch fuera solo la primera de muchas que han cruzado hacia ese eco inverso, dejando atrás una versión hueca de sí mismos para cumplir con las leyes de nuestra realidad, mientras su verdadero ser continúa cartografiando una geografía de luz y sombras eternas. La ciencia del futuro quizá encuentre los términos para describir la distorsión que Thorne capturó en sus placas de vidrio, pero hasta entonces nos queda la responsabilidad de custodiar estos fragmentos, de evitar que el polvo de la indiferencia cubra de nuevo las cajas metálicas selladas con plomo. Este relato es una invitación a mantener la mirada atenta, a desconfiar de los cierres definitivos y a comprender que el pasado es un archivo que se reescribe con cada nuevo descubrimiento que desafía nuestra zona de confort. La expedición regresó, pero el misterio de su supervivencia es el recordatorio de que somos invitados temporales en un mundo que guarda secretos mucho más antiguos que nuestra civilización. Concluye aquí este registro, pero la investigación continúa en cada uno de ustedes, en cada pregunta que surge al apagar la pantalla y mirar la oscuridad del pasillo, donde el tiempo parece detenerse por un segundo antes de retomar su curso habitual. Nos despedimos por ahora, dejando las puertas del umbral entreabiertas para su regreso, porque la búsqueda de la verdad es una expedición de la que nadie regresa siendo la misma persona. Manténganse alerta, y recuerden que lo que no se explica no deja de existir. Simplemente espera el momento adecuado para ser revelado de nuevo ante los ojos de quienes no temen ver.